¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. Desde Santiago de Chile a Chile y al mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están para esta noche? Con ánimo. ¿Todos bien? Todos bien. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo me ven desde allá? Me sigue creciendo el pelo acá en Santiago de Chile en los días de cuarentena. Amén. Gracias por sus saludos. Muchas gracias. A ver, ¿quiénes se me escaparon por acá? Claudia, saludo, bendecida. Hermana Eli, Dios le bendiga. Sandra Sandoval de Puerto Montt, creo que sí. Elizabeth Reimer, no sé si está bien pronunciado. ¿De dónde me escribe? Elizabeth. Tío Peter. ¿Cómo estás, tío Peter? De Payaco. ¿Cómo está el día, el clima por allá? ¿Cómo está Valdivia? ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Cómo está Chiloé? ¿Cómo está Temuco? ¿Cómo está Concepción? ¿Cómo está la quinta región? Valparaíso, Viña del Mar. Acá con miles y miles de personas saliendo desde la región metropolitana a su segunda, comillas, su segunda vivienda. Yo opté por quedarme en la primera vivienda, aquí en Santiago de Chile. Y feliz de verles, saludarles, siempre extrañándoles, echándole de menos. Seguimos saludando a toda la audiencia que se suma a esta hora de la noche, acá en Santiago, saliendo a toda latitud que así el Señor nos permita. Y ha sido un tiempo hermoso, correcto, así es, hermoso, porque estos tiempos son buenos, Dios así lo ha declarado, todos los días son hermosos para el Señor, bueno en gran manera, y si no se aprovecha bien el tiempo, nunca olvide la palabra tiempo, nosotros vivimos el presente, Dios es un eterno presente, que el presente es un regalo. Por lo tanto, para mí, hoy jueves 30 de abril, estar a través de estos medios, de que usted me esté viendo allí en su respectiva ciudad, en su notebook, en su televisor, como algunos mandan fotografía que están sentados y proyectan esta transmisión allí en el televisor grande, otros en su celular, otros en tablet, en fin. Lo importante es que hoy día para usted y para mí, este día es un regalo del Señor. Desde acá, desde la comuna de la Florida, sur oriente, es una comuna que aún no ha entrado en cuarentena total. Estamos con las restricciones naturales, normales, después de las 10 de la noche, y donde cada familia ha optado por resguardarse, entre ellas estamos nosotros, que hemos cumplido una cuarentena ya desde el día 15 de marzo a la fecha, sin salir del perímetro, salimos ocasionalmente, y Dios ha sido bueno, así que desde donde usted me esté viendo a esta hora de la noche, háganos saber. Paulatinamente uno va creciendo en esto, saludo a Elsie allá en Chiloé. ¿Cómo estás? Dalcahue. A ver si alcanzamos a saludar a algunos allá, hija, tío Peter, mi pastora Marix allí en Villa Alemana. ¿Cómo estás, pastora? Buenas noches para ti, un agrado. A ver, sigamos. Ricardo Cruz, un abrazo, Ricardo, Valparaíso. Claudita, ¿cómo estás, Claudita? Un gran abrazo. Ahí Claudia está colocando el correo, está colocando el correo, porque hoy día comenzamos con una nueva, continuamos, pero con un material que usted
no tienen, le hice saber que se lo íbamos a hacer llegar. Pídalo, allí el correo, en forma gratuita, se le hará llegar. Así que aprovecho de saludar en este momento a los que no he saludado. Eh, a ver, yo soy lento en esta cosa, pero ahí sí, a ver. Y ahora, ahí, hay más, hay más, hay más. Anita Lema, Magali, Pastora Magali, Sandra, Soledad en Serena, hermana Budelia en Chiloé. Bueno, a todos ustedes, muchísimas, muchísimas bendiciones. Y allí, en la medida que vayan sumando, le vamos a ir también saludando y algunos lo hacemos también a la finalización de esta hora. Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor, le vamos a dar gracias por lo bueno que Él es, por lo bueno que Él ha sido y lo seguirá siendo. Dios siempre, siempre es fiel en misericordia, en amor. Yo quiero preguntarle a cuántos de ustedes el Señor hasta el día de hoy permanece siendo fiel. Hoy día me escribían unos amigos de otros países, de allá de Estados Unidos, pidiéndonos oración. Así que quiero sumar también, sumar todas las peticiones de oración que tenemos y que todos los días estamos sumando. Hay un apóstol muy amigo mío, apóstol Josué Alonso, que está delicado de salud, y otro par de amigos también, así que yo les pido que ustedes allí registren estas oraciones. Nosotros como familia de Congregación Cristiana, familia con propósito en Chile, estamos orando todos los días entre 9 y 10 de la noche. No es que toda la gente esté orando, pero es el horario que tenemos donde muchísimas familias en el país se concentran a orar a esta hora de la noche. Lo hacemos nosotros también acá en casa, con la familia, pero siempre, a veces uno u otro no está por diversas razones, pero siempre hay alguien que está orando y ese mismo espíritu también está en gran parte de las familias del país. Oramos por aquello, por todas las necesidades que ustedes tengan, hágala llegar y nos sumamos. ¿Les parece? Oramos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Señor, gracias porque eres bueno, por la vida, la salud. Señor, estar respirando en este día, no ha sido un día bueno para el país. Nosotros somos personas de fe, declaramos un mensaje de esperanza, que es el mensaje con el cual partimos todos los días, creyendo, confiando que tú siempre tienes mejores días para nosotros, cada uno de nosotros, Señor, y para nuestros compatriotas en el país que no lo están pasando bien. Señor, todos los días las cifras suben las personas que han ido falleciendo. Señor, y es una razón que con mucha humildad nosotros hacemos y realizamos y confesamos a esta hora de la noche. Gracias, gracias, gracias por mantenernos con vida y con salud. Por aquellos que a esta hora de la noche, Señor amado, me están viendo, nos están sintonizando en diversos lugares, Señor, donde ya hemos estado algunas semanas, varios días conectados, llevando tu palabra de edificación para aquellos que lo requieren, para aquellos que lo necesitan. Señor, te amamos, Señor, que las riquezas inescrutables de Cristo en nosotros no sean un lema, Señor, una frase hermosa para escribirla, sino sean verdaderamente, hoy más que nunca, verdaderamente realidades espirituales en nosotros. De modo que en los tiempos difíciles, Señor, podamos liberar lo más lindo y hermoso
de Cristo en cada uno de nosotros. Allí en el hogar, en la familia, en el trabajo. En medio de las crisis, en medio, Señor, del estrés que muchas familias hoy comienzan a sufrir, comienzan a vivir, en medio de problemas psicológicos, Señor, que comienzan a manifestarse en muchísimas personas, Señor, ante situaciones y experiencias, y un escenario, Señor, que les comienza a superar. Padre, tú tienes todo bajo tu control. Lo declaramos y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, amén y amén. Ayúdeme usted con un mate o con un café donde se encuentra. ¿Todos bien? ¿Todos felices a esta hora de la noche? ¿Todos felices? Bien. Bien. Gracias, Señor. Quiero preguntar cómo nos están viendo o sintonizando a esta hora en los lugares. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? O yo creo que se quedó pegada esta cosa. No sé si me están viendo bien o no me están viendo bien. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, sí, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a la palabra del Señor esta noche. Vamos a la palabra del Señor esta noche. Gracias, Señor. Bien. Qué bueno. Ahí veo manitos que me dicen que se está viendo bien. Bien. Gracias, Señor. Estuvimos viendo las veces anteriores todo lo que tenía relación con eh, los principios de la consagración. Y habíamos visto en la última parte el principio de por qué Dios nos apartaba, nos consagraba, nos cambiaba de lugar, nos cambiaba del uso y finalmente cambiaba nuestra forma, que tenía que ver con nuestra naturaleza. Fue maravillosa. Si usted no ha visto las clases anteriores, pues están en este mismo Facebook, en esta misma red social que nos está así viendo a esta hora de la noche, y también la están subiendo a YouTube. Quiero seguir con el segundo punto de la permanencia en Cristo, que tiene que ver con el trato con los pecados. El trato con los pecados. No estoy diciendo el pecado, estoy hablando los pecados. Y cada uno de ustedes, me imagino, ya tiene el manual que se les mandó hoy por la mañana. Si no lo tiene, pídalo. Si no lo tiene, pídalo porque se le hará llegar de manera rápida. Y por lo demás, es bueno siempre tener un cuaderno y tener un lápiz. Entonces, veremos 5 aspectos en relación con los pecados. Hoy día vamos a comenzar con aquello. El número 1, vamos a ver la base bíblica de los pecados, el trato con los pecados, el límite de nuestro trato con los pecados, la práctica en el trato con los pecados y el trato del pecado en relación con la vida. Yo creo que voy a estar unas 2 o 3 clases en relación a esto. Seguramente hoy haremos una introducción, quedarán algunas interrogantes, algunas lagunas, pero lo iremos resolviendo minuciosamente en las siguientes clases, es decir, en lo inmediato el día lunes. No tenemos apuro en esto, no tenemos apuro no estamos limitados. Yo no estoy diciendo tengo una hora precisa para terminar, o sea, tenemos una 40 minutos, estamos de acuerdo en eso. Pero no que en 40 minutos yo tenga que terminar esto porque el lunes tengo otra clase, no. Si tenemos que extendernos en algunos puntos, no hay problema. Lo importante es que usted vaya aprendiendo
vaya rumiando los manuales. Si hay cosas en los manuales que usted no entiende, haga llegar sus preguntas por este medio, por el correo, en fin. Entonces, ya hablamos de la consagración. Ahora vamos a hablar de lo que significa de alguna forma los tratos de Dios. Porque una vez que nosotros nos consagramos al Señor, mucha gente piensa que ya cuando está en Cristo, por cierto, hemos hablado anteriormente que nosotros somos salvos en Cristo. ¿Ah? Somos salvos en Cristo y una vez salvos, dice el apóstol Pablo, nosotros debemos transitar a la palabra de verdad. Está la palabra de salvación, está la palabra donde nosotros transitamos a una verdad revelada, que es la voluntad del Señor, que sean salvos y entren al conocimiento de la verdad. Al no tener claro el segundo punto, que es la verdad, las personas por lo general, y muchas veces nosotros, otrora, teníamos esa postura, ya somos salvos y pensamos que ya estar en Cristo, ya todo se acaba, todo se termina, ya es todo es alegría, es gozo, es transitar por el lugar donde las cosas ocurren, matrimonio feliz, vida próspera, que todo lo que hagas va a emprender. Y yo creo que sí es así en el Señor, pero no es de manera inmediata. Mira, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos tenían todo gratis. No sé cuánto lograron valorar aquello. ¿Cuánto lograron valorar? Pero ellos tenían codornices gratis, tenían agua gratis, había una nube de día que les cubría. No solamente era la presencia del Señor, además les cubría del sol en el desierto. Junto con aquello, también agrégale que en la noche había una columna de fuego que les calefaccionaba en relación a las bajas temperaturas. Ellos vivían en el mundo de los milagros, todo para ellos era gratis. Solo que el transitar por el desierto era un tránsito que ellos debían comenzar y debían terminar. Había una tierra prometida que le estaba esperando. Nunca llegaron a la tierra prometida. Una generación completa murió en el desierto, murió en el terreno de los milagros. Por lo tanto, usted y yo quizás hemos transitado por esos caminos, donde, bueno, Dios es un Dios de milagros, Dios me sanó, Dios me sacó los demonios, Dios restauró mi matrimonio, Dios sanó mi hijo, Dios me ayudó en la economía, Dios me abrió puerta de trabajo. Todo eso es verdad, por favor, yo no estoy diciendo que no es así. Todo eso es correcto, solo que la idea original de Dios, el propósito esencial, diseño de Dios, era de que ellos se establezcan en un lugar determinado, que era la tierra prometida, donde finalmente llegó Josué y Caleb. Cuando ellos pisan la tierra prometida, automáticamente ocurren dos cosas. Número uno, el maná cesó. No hubo más codorniz. Por lo tanto, el que salía a buscar comida al día siguiente, esperando que esto iba a seguir cayendo desde el cielo de manera gratuita, sin ningún mínimo de acción de parte de ellos, se equivocó. Porque el estar bendecido o ser salvo es verdad, es una cosa, pero dice que cuando ellos llegan a la tierra prometida, lo primero que se encuentran es que habían gigantes. Segundo, ellos tuvieron que labrar, trabajar la tierra. Es decir, el trabajo estaba conforme y condicionado: yo siembro, yo cosecho. Yo siembro, yo cosecho. Y ellos tuvieron que trabajar la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que nosotros hemos conocido al Señor y somos salvos, hay áreas de nuestras vidas que Dios comienza a trabajar. Ya consagrado, ya apartado, aun con cambio de naturaleza, no te olvides que cohabitan en nosotros en un proceso siempre la carne y el espíritu. El hombre natural no tiene parte en nosotros. El hombre natural es el hombre que no ha sido convertido, él no es nueva criatura.
El hombre natural no conoce al Señor. El hombre natural no discierne las cosas del Espíritu. El hombre natural no está con nosotros a esta hora de la noche. Los que están escuchando, los que están viendo, los que van los domingos a la congregación, los que asisten a nuestros cultos, es esa dualidad que cohabita entre el hombre carnal y el hombre espiritual, al cual Pablo al hombre carnal le llama hermano, le llama niño. Mira, tiene 3 nombres. Son niños, son hermanos, pero son carnales. Y es un proceso que nos va a llevar muchísimo tiempo. El proceso del tiempo nos va a llevar bastante. A algunos les lleva más, a otros menos. Los tratos del Señor, estoy hablando de los tratos del Señor significa y pertenecen al escenario divino. Es algo unilateral de parte del Señor que determina tratar a tal o cual persona según como Dios quiera. Recuerda, la legalidad de Dios es que Dios te compró, por lo tanto Él puede hacer contigo lo que Él quiera hacer, solo que Dios a la vez, aunque te compró y le pertenecemos, Él es el dueño, Dios siempre se basa en el amor. ¿Te acuerdas que conversamos eso? Y Dios tiene un carácter santo, por lo tanto todos los tratos de Dios hacia nosotros tienen que ver también con su santidad. Entonces, trato implica que seguimos el guiar del Espíritu Santo a fin de deshacernos de todos los obstáculos que impiden el crecimiento de la vida de Dios en nosotros. Cuando más somos tratados, más crece la vida de Dios en nosotros. Cuanto más crezca la vida de Dios en nosotros, más seremos tratados. ¿Cuántos de ustedes están siendo tratados por el Señor en este momento? Póngame allí. ¿Cuántos están siendo tratados? ¿Cuántos? ¿Muchísimos? Hay mucha gente que está conectada hasta ahora, pero les voy a saludar al final. Mira, no me voy a distraer con eso. Entonces, cuanto más somos tratados por el Señor, más crece la vida de Cristo en nosotros. Cuanto más crece la vida de Dios en nosotros, más seremos tratados. Si tienes a alguien a tu lado, abrázalo, dile: cuanto más de Cristo haya dentro de ti, más tratado serás en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estas dos cosas que tienen que ver con el crecimiento en vida y con los tratos de Dios es un todo indivisible. No pueden estar separados. Son dos aspectos de un mismo asunto. Es una misma moneda que tiene sello y tiene cara. Por lo tanto, los tratos tienen una posición extremadamente importante en nuestras vidas. La inmadurez a nosotros nos lleva a pelear, a reclamar, a decir que Dios es injusto, que por qué no, por qué estoy sola, por qué estoy solo, por qué no me visita, que este hermano no tiene amor, que esta iglesia es así. Entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a un cierto sector de personas a quienes llama niños y les llama hermanos, por lo tanto no los está discriminando en la iglesia, no está discriminándolo, pero sí le está dando un calificativo, les llama niños carnales. Entonces, ¿por qué tenemos que abordar el tema del trato de los pecados? Porque va directamente relacionado con lo que es la consagración. Porque este es el resultado natural de la consagración, es decir, el ir paulatinamente creciendo en la vida de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros, está directamente relacionado con el asunto de los pecados que tienen que ver con las acciones carnales que se manifiestan externamente en nosotros. Manifiesta son las obras
de la carne. Yo tengo que en algún momento, no sé si la próxima clase o la siguiente clase, diferenciar entre lo que es el pecado y lo que son los pecados, y que ambos tienen relación con el hombre, que es el pecador. El pecado. El pecado tiene que ver con algo interno en nosotros, tiene que ver con la vieja naturaleza, tiene que ver con el viejo hombre, tiene que ver con la vieja creación. Eso ya quedó, eso por favor no lo toquemos, eso quedó atrás, que seguramente algo voy a mencionar ahora. Pero de lo que estamos hablando ya de alguien que ha nacido en la vida en Cristo, de alguien que es un hijo del Señor, que aún así cohabitan la vida espiritual y la vida carnal. Por eso que la Biblia habla también, así como evidente es el fruto del Espíritu, también hay una evidencia en el fruto de la manifiesta son las obras de la carne. ¿Qué es algo manifiesto? ¿Qué es algo manifiesto? Manifiesto es algo que usted no necesita ser profeta, no necesita discernimiento, es evidente. Entonces hay cosas en nosotros que necesitan ser tratadas, que son evidentes. Dile al que está a tu lado, oye, todo lo notamos menos tú. Es evidente, evidente. Manifiesta son las obras de las carnes. No es que Dios me habló, Dios me dijo, no, todos notamos que hay cosas y noto y debemos también ser autocríticos y ser honestos con nosotros mismos, de rendirnos, ser honestos con el Señor y darnos cuenta que hay cosas en nosotros que requieren ser tratadas. Por eso que Dios nos limpia, Dios trata con nosotros. ¿Por qué? Porque hace con nosotros un nuevo formato, una nueva estructura. Hace una reingeniería. El cambio de naturaleza en nosotros es una reingeniería que tiene que ver con el nuevo hombre, la nueva criatura que está en nosotros. Si usted quiere usar un vaso para tomar agua, primeramente usted tiene que lavar el vaso. Una vez que el vaso esté completamente limpio, el vaso a usted le va a ser útil. Usted apartó el vaso para una asignación. Usted es un vaso, yo soy, usted un vaso de honra para el Señor. Y una vez que somos consagrados, somos apartados a una posición, estando en esa posición, nos damos cuenta que Dios nos comienza a tratar. ¿Por qué nos comienza a tratar? Porque Dios nos comienza a dar forma. Dios toma el cincel, Dios toma el martillo y nos comienza a dar forma. ¿Qué forma? Que cada día que pasa, usted y yo, ¿sabes? Nos parezcamos a su Hijo, a Cristo. Entonces, en ese trato, en ese proceso, es que comienzan los tratos de parte del Señor. Hay áreas en mi vida, aunque ya soy salvo, aunque ya he sido apartado para una asignación, Dios requiere y necesita tratar ciertas áreas en nuestra vida que son evidente y manifiestas, son las obras de la carne y Dios las comienza a tratar. Por eso que muchas veces nos duele, nos da frustración, nos vienen sentimientos que no tienen que ver con Dios, en fin. ¿Por qué? Porque muchas veces el Padre al Hijo que ama, ¿qué dice la Biblia? A ese disciplina. Oh Señor, ¿cuántos de ustedes su papá o su mamá los disciplinó? Y nunca usted vio comparación, similitud en que por qué mamá o papá con mi hermana menor no hacen las cosas que hacías conmigo, porque usted ve de alguna u otra forma injusticia en los tratos, como que parece que su mamá o su papá es más condescendiente con algunas cosas que a usted le parecen injustas, y ya vamos a tocar ello, que a veces lo que para ti es injusto, para Dios no lo es en relación a otras personas, porque los tratos de parte de Dios con las personas son individuales, por eso que
Estamos hablando de los pecados que son individuales y no del pecado que es individual, es decir, en forma colectiva. El pecado es uno solo para todos. Los pecados de los cuales estoy hablando ya tiene que ver con la nueva criatura, el ente, la persona individual, que usted y yo y todos quienes están viendo a esta hora de la noche, somos todos distintos y los tratos de Dios a nosotros son completamente diferentes. Así es Dios. ¿Por qué no me pregunta a mí? Pregúntele al Señor. Por eso es que si queremos cumplir el propósito de Dios, ¿cuál es? Que tiene que ver con nuestra consagración, necesitamos que todas nuestras dificultades, nuestras niñerías, digamos, expresiones carnales, sean tratadas de una vez. Cuando no hayamos, digamos, asumido que Dios trate esas instancias o manifiesta carnalidad, llamémosla así, niñerías, carnalidades, recién allí, una vez que Dios las trate, créame usted, vendremos a ser vasos de honra y útiles para el Señor. Es buena pregunta. No estoy hablando de los dones, por favor, porque no estoy hablando de los dones, porque Dios a él le usa más que a esa persona. No estamos hablando de la expresión de los dones o talentos en las personas. Estamos hablando con el fluir de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y a veces tú ves personas que son más bellas que otras. Los vemos en las congregaciones. Es tan simple como decir, pareciese ser que algunos, Dios, con todos los problemas que puedas tener, con todas las debilidades que puedas tener, con todas las manifestaciones y expresiones que tú sabes que están dentro de ti, también las tengo yo, debilidades, expresiones carnales, etc. Todos las tenemos, con todas esas cosas, estando apartados para el Señor, asumiendo y sometiéndonos a los tratos de Dios, créeme, por favor, créeme, somos vasos de honra para el Señor. Pablo lo dice, y ya vamos a referirnos a todo lo que escribe Pablo en relación a todo lo que tiene que ver con nuestras debilidades, todo lo que tiene que ver con esas batallas y esas luchas que todos tenemos a diario. Pablo escribe a Timoteo, allí usted tiene 2.21 de 2 de Timoteo 2.21 y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, y será santificado, apartado, útil al Señor. Ese es el proceso. Todo esto tiene que ver con el proceso. Lo que hablamos las semanas pasadas, el proceso de la renovación. Es un trato completo y profundo de parte de Dios en nuestras vidas. Tiene lugar con la consagración. Tiene lo que Pablo habla en Romanos 12. Estamos en el proceso de la renovación de la mente. Hay pensamientos que chocan. Por eso que el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos. Hay tránsitos distintos, hay vías distintas. Es como que Dios nos diga, mira, mientras yo voy por esta vía, tú vienes por otra vía, porque los pensamientos que tú tienes te llevan a transitar por caminos desordenados, por sendas equivocadas. Pero cuando Dios nos comienza a centrar en su forma de pensar, en el espíritu y en la renovación de nuestra mente, hay cosas también que comienzan a expresarse en nosotros y nos comienzan a dar luz. Cuando hemos hablado, nadie tendrá que enseñar nada a su hermano, porque la ley del espíritu de vida nos enseñará todas las cosas. Estamos hablando de algunas cosas similares. En la medida que vamos teniendo luz, uno se da cuenta, sin que nadie te haya enseñado. Por cierto, la enseñanza es bienvenida. Lo estoy haciendo yo esta noche con ustedes. Pero comienzan a articular en nuestras vidas códigos de Dios. Y uno dice, esto que me están hablando es como que ya Dios a mí me lo había dicho antes. Sí, todo lo que yo te estoy diciendo esta noche, ya el Señor a ti te lo había dicho antes. No solamente te lo había dicho antes, Él
insertó dentro de ti, en su espíritu, con su espíritu, en tu espíritu, un chip, una memoria. Y esa memoria es la que a través de la palabra que yo estoy articulando, es como que apriete un clic, el enter ahí, ¿cierto? Y comienzan a darte cuenta, luz, una pantalla, que tú comienzas a leer, esto no está bien. Así debo conducirme. Así debo ser con mi esposa. Así debo ser con mis hijos. Así debo ser con mi prójimo. Así debo actuar. Así debo conducirme. Y eso es un trato de parte de Dios hacia ti, de parte de Dios hacia mí. Pero en cada uno de nosotros resulta ser un proceso de renovación. Qué bueno es el Señor. Entre todos los obstáculos que necesitan ser eliminados en nosotros, y el proceso es difícil, los pecados son los más crudos, porque son contaminantes, y son los más evidentes. En Mateo 5, 23 al 26 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿dónde te acuerdas? Yendo al altar, llevando una ofrenda, yendo al altar. O sea, es decir, algo ocurre cuando yo voy. ¿A qué voy al altar? Estoy hablando en el contexto del templo que iban. ¿A qué iban? A tener comunión. Vale decir, yendo a tener comunión con Dios, algo me alumbra. ¿Y qué me alumbra? Que yo tengo una deuda no arreglada con mi hermano. Hay una muralla, no hay un puente. No hay un puente para cruzar. Hay una muralla, un obstáculo. No lo saludo. Un pleito, una riña. No sé qué ocurrió, qué pasó. Palabras iban, palabras venían. Y palabras traen palabras. Entonces, quizás una discusión. Ya lleva tiempo, lleva semanas, mamá con su hija, padre con su hijo, el matrimonio. Y eso ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el momento de la comunión tengo luz. ¿Qué luz tengo? Que tengo que arreglar ciertas cosas con tal persona. Dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces recién ven y luego presentas tu ofrenda. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué dice acá? Dice limpiémonos, limpiémonos. También se refiere a una especie de trato de Dios hacia nosotros, que Dios nos está limpiando. Primera de Juan 1:9: si confiesas nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Aquí qué está hablando? De confesar. Es decir, aquí habla de confesar, en Corintio habla de limpiarse, y en Mateo habla de, de recordar. Recordar, limpiar y confesar. Y todo ocurre, mira, todo ocurre cuando yo estoy delante de Dios. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa, y agrega otra palabra. Estamos hablando de recordar, estamos hablando de limpiar, estamos hablando de confesar, y nuevamente el que confiesa. ¿Y qué más? Se aparta. También hablan de trato. O sea, recordar, limpiarse, confesar y apartarse. 4 cosas que mencionan estas citas bíblicas. Se las voy a repetir. Recordar, voy al momento de comunión y recuerdo que en vez de construir un puente con mis hermanos,
Hay una pared que hace mucho tiempo me separa de ella, de él, de amigos, de hermanos, matrimonio, familia, etcétera. Recuerdo, luego habla de limpiar, luego habla de confesar y luego habla de apartarse. Todas estas escrituras tienen directa relación con el trato con los pecados. Primero, con relación a los hombres, debemos reconciliarnos con ellos. Segundo, con relación a Dios, debemos confesar nuestros pecados. En relación al pecado, dice, debo apartarme del pecado. O sea, son puros ajustes que en la medida que usted y yo vamos sosteniendo comunión con el Señor, la luz, su resplandor, nos comienza a mostrar cómo debemos conducirlo. La pregunta es obvia, la pregunta es válida. ¿Por qué hay gente que se ha perpetuado en una niñez, en un peldaño de carnalidad, donde es evidente aquella manifestación y son cosas que ya se cargan por años? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Mira, quiero adelantarme en algo. El problema no está en, en los pecados, sino también tiene mucha relación, es cómo los pecados condicionan nuestra relación con el Señor. Y a eso me refiero cuando uno ve muchas veces que las personas se perpetúan en un nivel básico, peldaños bajos, en relación a la estatura que deberíamos tener cada uno de nosotros con el Señor. La comunión en esto es tremendamente fundamental, que es lo que vamos luego a tocar y a profundizar. Entonces, como les decía al principio, hay dos aspectos con respecto al pecado. Número uno, la naturaleza del pecado. La naturaleza es externa. Interna. Y la acción del pecado es externa. La naturaleza, nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza. Ese es el pecado, ese fue tratado y lo voy a tocar seguramente en una clase completa con más profundidad y con muchas citas bíblicas para que nos quede claro. Pero la acción de pecar es externa. La naturaleza es algo colectivo. Por cuanto uno pecó, todos. Pero así como uno murió también y resucitó, todos resucitamos con él. Tiene que ver con la persona de Cristo y la obra redentora en la cruz. Pero la acción, el fruto, ya tiene que ver con entes individuales, usted y yo, y que son las cosas que nos molestan, nos estorban en nuestro tránsito, en la vida cristiana, pero si Dios nos está dando luz a esta hora de la noche y nos va a dar luz en el tiempo, en todas las clases que vamos a continuar, mira, vamos a ser libres de esto. Declare allí usted, yo necesito ser libre de mi niñería, de mis carnalidades, de mis pecados. Por favor, decláralo en el nombre de Jesús, porque tenemos que ser libres de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Pablo habla, por ejemplo, del pecado, de la vida singular, está hablando de la vida de Satanás que mora en él, ¿ya? Es el pecado que mora en mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando hablamos del trato con los pecados, estamos hablando de las cosas que cometemos externamente. Tiene que ver con nuestras acciones. Ya eso no tiene que ver con algo individual, sino tiene que ver con algo, a veces, efectos colaterales. Porque transitamos dañando a personas, herimos a las personas que más amamos. ¿Por qué? Por expresiones manifiestas, frutos de ese pecado que no hemos logrado lidiar y que no hemos logrado someter. Ahora, ¿por qué? Porque no tenemos la luz, no tenemos la herramienta, no se nos ha enseñado.
oro al Señor para que podamos tener la gracia y la sabiduría en estas clases de ir articulando enseñanza de modo que usted sepa que tenemos herramientas espirituales para someter la carne a la vía del espíritu y sea el espíritu el amo y la carne el esclavo. Y no como en muchas personas, que el pecado viene a ser el amo y la vía del espíritu viene a ser el esclavo. Primera de Juan habla, dice, toda injusticia es pecado. Y en Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. La pregunta es, ¿qué son los pecados de nuestras acciones? Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Ambas referencias muestran que en nuestras acciones todo acto de injusticia y de infracción de la ley es pecado. Ahora, en la práctica muchas veces es difícil distinguir entre lo que es injusticia e infracción de la ley. Pero toda infracción de la ley es injusticia. Clave, cada vez que usted transgrede o transgredimos la ley, estamos afectando la justicia. Por eso que la justicia nos cae. Cada vez que nosotros cometemos una infracción a la ley, el policía, ¿qué va a hacer? Va a hacer justicia. ¿Cierto? Lo va a mandar donde un juez. Por lo tanto, estamos hablando que toda vez que nosotros infringimos una ley, aquello es injusto. Y toda injusticia a la vez es una infracción a la ley. Estoy hablando de la ley. ¿Ya? Pero mira lo que dice Pablo en Romanos 2, haciendo mención, dice 2:14, dice que los gentiles, los cuales no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia en la ley dentro de ellos, la cual les da testimonio, y sus pensamientos o bien los acusan o bien los excusan. De los gentiles está hablando acá, no la gente que se basaba en la ley. Aquí está hablando de las conciencias, es lo que el apóstol Pablo habla. Nosotros tenemos una conciencia limpia, a nosotros no nos rige una ley. Pero si queremos establecer una ley como un patrón de conducta, siempre la vamos a estar violentando. Y cada vez que violentamos una ley, siempre lo vamos a ver como una injusticia. Por lo tanto, hay una ley interior, que es la ley del espíritu de vida que a nosotros nos gobierna. Pablo dice, yo por la ley soy muerto a la ley, para pertenecer finalmente a Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También vamos a analizar eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo salgo a la calle ahora y hay un policía y está mi automóvil afuera y me está diciendo que me va a pasar una infracción. ¿Por qué me va a pasar una infracción? Porque allí hay un letrero que dice no está permitido estacionarse. La verdad que yo no vi el letrero. Entonces el policía tiene toda la autoridad y el peso de la ley para hacer justicia. Yo cometí una injusticia, infringí la ley. Por lo tanto, tengo que estar ahora a la altura de lo que la ley demanda, y la demanda de la ley lo que está haciendo es pasándome una infracción. Pero ¿qué pasa si el mismo escenario, el policía me quiere pasar un parte, una infracción, y yo le digo, ¿por qué me quiere pasar una infracción? Me dice, porque usted se estacionó mal. Yo le digo, ¿y dónde sale? Aquí, que no debo, y no hay ningún letrero. Él no puede aplicar justicia si no hay ley. No puede pasarme una infracción si no hay una ley. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ley que a nosotros nos rige? Y en la medida que el trato de Dios a mi vida logre consigo que la vida de Cristo vaya creciendo, ¿sabe lo que vamos logrando? Vamos logrando que nuestra conciencia sea una conciencia limpia. Y al cometer un error, por favor, escúchame esto,
Yo no estoy justificando los errores. No estoy minimizando el pecado. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de el trato con los pecados, que son acciones nuestras que tienen efectos colaterales. No estoy hablando del pecado. No estoy hablando de eso. Ya fuimos salvos. No hay condenación sobre nosotros. Solamente que en el proceder nuestro, en la medida que no haya crecimiento en vida, créame, la conciencia nosotros, en vez de tener una conciencia limpia, tenemos conciencia condenatoria que se deriva finalmente en culpa. Al tener culpa, ¿sabe lo que estoy haciendo yo? Estoy diciéndole a la ley, sí, usted tiene razón, yo soy malo, cometí un delito, usted tiene derecho a pasarme una infracción. Pero el Señor te dice esta noche, no, no hay ley que te condene. Por eso que Pablo habla en Romanos 8, diciendo ninguna condenación. Sé que me estoy adelantando a esto, porque estas cosas las quiero ver de manera minuciosa. ¿Sabes para qué? Para que andemos por la calle, estemos en la familia, tengamos una relación matrimonial, una relación con los hijos, indistintamente de tu debilidad, de mi debilidad, de los problemas, acciones, llamémosles pecado, ¿para qué? No le llamemos una cosa pecado, llamémosles carnalidades que no nos permiten crecer, pero que sí tenemos que aprender a caminar, a vivir de alguna u otra forma, sometiendo todos aquellos pecados a la vida del Espíritu. Cristo es el Señor de todas las áreas de nuestra vida, pero sí, tenemos que entender algo evidente, manifiestas, no las podemos esconder. Manifiestas son las obras de la carne, por lo tanto, requieren un trato, requieren una atención, requieren que nos ocupemos, requieren que en la comunión del Señor, pedirle, Señor, requiero y necesito que me den luz cómo ir resolviendo. ¿Cuántos de ustedes tienen mal carácter? A ver, pongan enseguida. Yo, algunos de ustedes los conozco y sé que tienen caracteres, pero ni les cuento, no levantan su mano. Pero necesita atención. Ahí tiene que haber un trato de Dios hacia nuestras vidas, de modo que el proceso del trato lleve consigo finalmente que aquel mal carácter vaya siendo sometido a la vida del Señor. Y que este mal carácter, en la medida que vaya siendo sometido por el Señor, no me lleve a mí a dañar a las personas que más a mí me aman. ¿Vamos comprendiendo o no? Hoy, ¿cómo se nos pasó la hora? 5 para las 11 de la noche. ¿Estamos bien o no? Vamos, número 2. La base del trato con los pecados. ¿Están bien? ¿Me escuchan bien? Nuestro objeto de tratar con los pecados incluye todos los pecados, pero no todos los pecados a la vez, sino aquellas cosas que a la medida que tengamos comunión, recuerde, el hombre fue al templo, fue al altar, y al tener comunión, algo le alumbró y se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? Que tenía un pleito con su... ¿Por qué no se dio cuenta antes? ¿Por qué no se dio cuenta antes? Mira, si él no hubiese ido al templo, ¿sabes? Andaría por las calles. Andaría por todos lados. Como mucha gente que ha dañado, que comete pecados, que comete errores y son soberbios, arrogantes. No, yo a nadie he dañado. No. Pero el momento de tener comunión, ¿sabe lo que nos lleva al tener comunión? La luz del Señor nos expresa, manifiesta. Manifiestas son las obras de la carne, ¿dónde? ¿Dónde son manifiestas? Donde hay luz. A mayor luz, ¿qué ocurre? A mayor luz, las manchas, los ágapes se notan. ¿Me están escuchando? Eso es lo lindo. No estoy minimizando los pecados, pero te digo, cuando hay comunión y tú te ves a cara descubierta, ¿cuántas mujeres que están acá viéndome a esta hora de la noche? Bueno, no, hombres y mujeres, ¿ah? Cuando se levantan por las mañanas, tal cual Dios los mandó al mundo,
Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y usted se mira al espejo, pero chascona. El espejo es el único amigo que a usted le expresa y le manifiesta tal cual usted es, ¿sí o no? A la media hora ya usted se maquilló y cambió completamente. Me parece bien, todos hacemos lo mismo. Pero el espejo no miente. El espejo no miente. La palabra es el resplandor. La palabra no miente. Pero si yo estoy cerca de la palabra, tengo comunión, entonces manifiesta serán las obras de la carne, ¿sabe? Y el primero que se da cuenta es usted, soy yo. Entonces cuando hablamos del trato con los pecados, claro, Dios le va dando luz de errores que usted no se había dado cuenta, cómo usted se ha conducido, cómo usted ha sido, cómo yo he sido. Pero en la medida que tenemos luz, entonces los pecados van haciendo fila, del menos importante al más importante. Amén. Bendiciones. Qué bueno es el Señor. Qué buena es la temática. Me entretengo mucho enseñando. Me entretengo mucho enseñando. Yo les bendigo. A ver si puedo saludar a algunos a esta hora. Mira, hay algo, bastante que están... hay harta gente, sí, pero no. Todas las bendiciones para ustedes. Amén, 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 amén. Bueno, amados, ¿qué les parece si denme un par de minutitos, oramos y les comento algunas cosas? Ya, Señor, gracias. Gracias por esta noche, Señor. Qué maravilloso eres tú. Te amamos, Señor, te amamos. Yo bendigo a todos mis amigos, hermanos, hijos espirituales, amigos desde Punta Arenas, Señor, de Valparaíso, de San Felipe, de Concepción, Temuco, Valdivia, Payaco, Chiloé, en fin, Señor. Tantos amigos, tanta gente bella que amamos, Señor, y cómo quisiéramos a cada uno de nosotros, a cada uno de ellos, abrazarles a esta hora de la noche, o que tú nos des un tiempo y un espacio, Señor, como el tiempo habitual, normal que tenemos. Hoy, Señor, las circunstancias son distintas, pero cobra mucha importancia el vínculo espiritual que cada uno de nosotros tenemos contigo primero que todo, porque al tener una comunión contigo, tenemos una comunión los unos con los otros. Señor, cuando se habla de relación, una relación requiere dos personas y por lo general físicamente deben estar en el mismo lugar. Cuando hablamos del vínculo perfecto que es el amor, hablamos de un organismo, Señor. Y esto trasciende lo físico, trasciende el espacio. En la iglesia es así. Hoy día estamos físicamente en un lugar geográfico, en un espacio físico, Señor, pero espiritualmente estamos todos unidos. Y en esa unidad, Padre, como dice tu palabra, mejor son dos que uno. Señor, es que oro al Padre en el nombre de Jesús, por todos mis hermanos, Señor, que los cuide, los proteja. Señor, que proveas todo cuanto requieran y necesiten para estos días y para este tiempo. Tú eres fiel, lo has sido, lo eres y lo seguirás siendo, Señor. Que esta palabra, Señor, que es una palabra tremendamente liberadora en nuestro espíritu, en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en el andar y el vivir diario como hijas e hijos del Señor. Gracias, Padre. Gracias. Toda la honra sean dadas a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a continuar esta clase el día lunes, pero no olvidemos como congregación Familia con Propósito que tenemos dos citas. ¿No? Tenemos este día sábado a las 9 de la noche, pero en forma interna por Zoom, con todos los hermanos del país,
Y este día domingo a las 11 de la mañana, públicamente, por este mismo medio, por esta misma red de Facebook, tenemos nuestro culto glorioso, el primer culto de mayo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y ahora también, por favor, mientras yo les saludo, no se olvide de sembrar en el reino, de dar su ofrenda al Señor. Yo esperaría que en este momento, cuando uno empieza también a hablar de este tipo de tratos que Dios tiene con nosotros, la gente no se empieza a desconectar. Por el contrario, se conecten muchos más semana a semana. Seguramente usted está leyendo allí, los hermanos le ponen las cuentas de donde usted puede dejar su ofrenda. Siempre en el reino de Dios. Dios nunca a usted le va a pedir para dejarle sin nada. Por el contrario, en lo inmediato, en el tiempo y en el espacio, cuando uno ofrenda, uno queda con menos de lo que tenía. Pero la ofrenda, la semilla, sale de nuestras manos, pero nunca sale de nuestras vidas. Siempre llega y viene de regreso. Y viene de regreso en forma multiplicada. Dios es fiel. Dios es bueno. Yo oro al Señor para que a usted no le falte en los tiempos difíciles que se están viviendo, que se puedan vivir más adelante, que Dios provea para usted, provea para tu familia, provea para tus hijos, para tus hijas, para los jóvenes que usted tiene en la universidad, en los estudios, que Dios no le desampare, porque Dios nunca nos va a desamparar. Tome buenas decisiones administrativas, tome buenas decisiones en familia, sea sabio, sea un buen administrador. Amados, que el Señor les bendiga. Entramos en el mes de mayo, un mes glorioso, un mes poderoso para la iglesia del Señor. En un escenario difícil, siempre la iglesia es levantada. Y si nosotros le exaltamos a Él, para que todo el mundo le vea, Dios necesita ser exhibido, expresado y glorificado por usted y por mí. Dios bendiga, gracias por su cariño, gracias por su amor, gracias a todos los que se sumaron. Saludo a Génesis allá en Antofagasta, a mi pastor Ángel. ¿Cómo está Pastor Ángel Quijano? Allí en Long Beach, claro que sí, Long Beach, ahí en Los Ángeles, Estados Unidos. A mi hermana Sandra Sandoval, Elio Ojeda, hermana Ruth de León. Bueno, y a todos ustedes. Algunos no los conozco, pero seguramente los conozco más fácil que usted. A Juan Pablo allí en Temuco. Bueno, abrazos. Dios les bendiga a todos. Les amo. Nos reencontramos en la semana y que Dios se glorifique en cada uno de ustedes. Abrazos, bendecidos.